noveno de sentencia penal ha dictado penas que van desde los 7 hasta los 518 años de prisión contra 9 pandilleros del barrio 18, luego de encontrarlos culpables del asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. Durante el proceso que se le siguió, los fiscales pudieron demostrar que los sentenciados fueron los responsables de haber lanzado una granada fuera del Hospital General San Juan de Dios en el año 2015, que dejó como resultado la muerte de 4 personas y otras 21 personas más resultaron heridas en ese incidente. Bueno, vamos a tener aquí en pantalla algunos datos para que usted vea. Más de 3 años y medio han pasado desde que un grupo de supuestos pandilleros colocaron un explosivo en las cercanías del Hospital General San Juan de Dios, pero este miércoles dieron a conocer los años de prisión para los responsables. Valery Yulisa Ara Chacón, Marlon Alexander Ochoa Mejía, Wilder Rodríguez Aguilar, Gerardo Vinicio Sánchez Carrillo, Carlos Antulio Barrios Alvarado, Luis Enrique Contreras Vargas, Félix Fernando Monroy Zipaque y María Ercilia Torres Morales tendrán que cumplir con 518 años de cárcel, una cadena perpetua. 518 años de cárcel, pero ya nos lo ha explicado Julio Talamonti muchas veces acá en este espacio, en este escenario, que por más que le den a alguna persona años y años y años de prisión, hay que reconocer que lo más que una persona puede hacer en prisión son 50 años. 50 años, entonces digamos que estos números solo se ponen para tipificar el delito, ¿no? Para tipificarlo de esa manera, la gravedad del delito, pero digamos que no se cumple porque al final del día 50 años es la prisión máxima. No existe la cadena perpetua en Guatemala, existe la prisión máxima que son 50 años y existe también vigente, pero no positiva, la pena de muerte, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tendrá que purgar 35 años por 4 asesinatos y 18 años por 21 personas heridas. Alejandra. Así es, en cuanto a Ada Lorena Siliesa Arcista, estará 7 años de cárcel por asociación ilícita. Nuestro compañero Hugo Morales es quien ha dado seguimiento a este caso. De hecho, él estuvo durante la sentencia y está con nosotros en este momento aquí en estudios para compartir parte de esto y, por supuesto, proporcionarnos más detalles de esta histórica sentencia que se ha dado este día en contra de integrantes de la pandilla del barrio 18. Hugo, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. ¿Qué nos puedes contar relacionado a todo el caso que tuviste que, por supuesto, presenciar en los tribunales? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes, amigo televidente. Efectivamente, pues este hecho ocurre en el 2015. Se inicia rápidamente con la investigación del Ministerio Público, teniendo como primer objetivo que ese día, pues, del ataque habían trasladado a un integrante del barrio 18. Entonces, de ahí nace la investigación, considerando que pandilleros habían atacado el centro asistencial. Un año después se dan las capturas, se dan las citaciones judiciales y ahora pues ya se da una lectura de sentencia. A criterio de los 3 jueces del Tribunal Noveno de Sentencia se logra establecer que estas personas, los 6 hombres y las 3 mujeres, son integrantes del barrio 18. Y número 2, tenían como objetivo liberar al pandillero alias el Chucky, que él es hermano del máximo líder del barrio 18, Aldo Dupié alias el Lobo. Además tenían como agregado en el ataque pues atentar en contra de la integridad física y la vida de los agentes del sistema penitenciario, porque unas semanas antes habían intentado quitarle las armas de fuego a los custodios y al no poderlo hacer fueron sometidos al orden y esto vino a molestar a la pandilla del barrio 18. Entonces tenían 2 objetivos en este atentado. Lamentablemente pues ellos indicaban de que la idea era realizar el ataque sin medir las consecuencias. Dentro de los peritos se establecía que la granada de fragmentación que se lanza tenía un alcance de 25 metros a la redonda. Entonces, cuando ocurre este hecho, no únicamente se lastiman las personas en el centro, sino que la onda expansiva llega a lastimar a las 21 personas, que el daño va en 2 sentidos, tanto físico como psicológico, porque a la fecha algunas personas mantienen todavía las esquirlas de la granada de fragmentación en el interior de su cuerpo y al momento de quererlos retirar no se puede, porque indicaba el perito que este material lo que hace es que se incrusta más o se mete más en el cuerpo de las personas. Entonces tienen que vivir con estos pedazos de granada en su interior y ahora, pues como se indicaba, la máxima pena efectivamente son 50 años, pero esto viene a ser una condena simbólica, por así decirlo, los 518 años de prisión para estas personas de que fueron encontrados culpables
de estos 4 asesinatos y las 21 personas heridas en el ataque, compañeros. Hugo, si me permite hacerte una pregunta, bueno, ¿cuál es la reacción de estos pandilleros o de estas personas que han sido ya condenadas? ¿Cuál es la reacción cuando les indican los años de prisión y los delitos por los cuales están siendo ya sentenciados? Te comento, Andri, los pandilleros o los procesados no fueron trasladados a torre de tribunales por cuestiones de seguridad. Fue a través del enlace de videoconferencia, pero en otros procesos, siempre con el tema de integrantes de maras, la reacción de ellos es pues bastante relajada, bastante normal. Algunos dicen pues unos años más, unos años menos. Ellos están conscientes que no van a salir de la prisión por la cantidad de procesos que tienen. Entonces, por las cámaras de la videoconferencia únicamente se miraba que estaban sentados y escuchando la sentencia. La diferencia fue con la señora Ada Eliezer, a quien se le condena por 7 años de prisión. La reacción de ella sí fue de preocuparse, de saber que va a estar 7 años de prisión por asociación ilícita. Al momento que ella da su última palabra, le pide al tribunal que la dejen en libertad. Ella no conoce al resto de sindicados, al resto de acusados, pero a criterio del tribunal, ella sí los conocía, porque fue el vehículo que ella estaba a su nombre, que se utilizó días antes para realizar una vigilancia en el Hospital General para detectar rutas de escape, evitar a la Policía Nacional Civil, y fue ese mismo vehículo que se utilizó el día del hecho. Además, ella gozaba de una medida sustitutiva, entonces el tribunal también fue del criterio que ahora que fue condenada se le retira ese derecho. Se llamó a 2 agentes de la Policía Nacional Civil para que inmediatamente fuera capturada y fuera conducida a un centro carcelario. Hugo, en un evento de estos en la torre de tribunales casi siempre hay familiares de las víctimas, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue la reacción, si es que hubo familiares hoy en esta audiencia, cuál fue la reacción de estas personas cuando escuchan que por fin se hace sentencia, se hace justicia, aunque ya sus seres queridos no van a revivir obviamente, pero se hace sentencia, se hace justicia, digamos, contra aquellos que cometieron el hecho delictivo? ¿Cómo reaccionan estas personas? Te comento, Andri, con el tema de pandilleros es bastante delicado. Incluso a veces el Ministerio Público se ve perjudicado de que los mismos testigos renuncian porque se conoce la peligrosidad de estos grupos criminales. Entonces, usualmente las personas víctimas no llegan a este tipo de procesos para pues conocer cómo se va a estar resolviendo, si hay justicia o no lo hay. Y en esta oportunidad fue lo mismo. No habían familiares de las víctimas, ni siquiera habían familiares de las personas acusadas, porque también por cuestiones de seguridad el tribunal consideró prudente no permitir el ingreso de personas ajenas al proceso, únicamente abogados, fiscales, la señora que tenía la medida y el ingreso de los medios de comunicación. La familia de la señora Ada Eliezer, que es condenada a 7 años, tuvieron que esperar afuera, ni ellos sabían qué había pasado con su familiar, hasta que termina la audiencia y la señora les dice que fue condenada a 7 años y que se la van a llevar a la cárcel. En ese momento que la familia reacciona y la empieza a abrazar, lamentando la situación, pero en el tema de víctimas o familiares de las víctimas no hubo, como te repito, por el tema de seguridad. Hugo, sabemos que los procesos en Guatemala son bastante extensos. ¿Cuál fue la duración de este proceso y cuánto tardó el juzgado en dictar esta sentencia? Estas personas fueron capturadas en el 2016, un año después del hecho. Estamos hablando de 2 años del proceso para que llegara a una sentencia condenatoria. El juicio se desarrolla casi en 2 meses aproximadamente, tomando en consideración que el tribunal pues no es el único proceso que conoce, tiene otros procesos, pero se trató la manera de ir celebrando audiencias constantes para que el juicio pues pudiera realizarse de la forma más breve. Además, el inconveniente del enlace de videoconferencia, que es muy difícil mantener un enlace por tanto tiempo, entonces los jueces tuvieron que ir intercalando las audiencias lo más seguidamente que pudieran para que se desarrollara en menos de 60 días el debate oral y público. Hugo, en base a tu experiencia, ¿consideras que se agiliza este proceso? Estamos hablando que son 2 años para dictar sentencia en contra de estas personas que van desde los 7 hasta los 518 años de prisión, como lo habíamos mencionado anteriormente. La verdad que sí, es un proceso bastante rápido, incluso podríamos hablar que está ante los parámetros mínimo y máximo de un proceso penal, tomando en consideración que lo máximo para una persona podría ser de 1 año. Aquí hablamos de 9 personas, entonces
2 años, 24 meses para un proceso en contra de integrantes del barrio 18, tomando la magnitud del proceso, es un tiempo bastante prudencial. La diferencia con grupos criminales como MS, barrio 18 y otro tipo de personajes es de que ellos el proceso no se estanca con tanto recurso legal, porque la mayoría son abogados de la defensa pública penal. A diferencia de los casos de corrupción, entonces ahí son abogados particulares, siempre con la disponibilidad de presentar recursos legales. ¿Por qué? Porque para eso les están pagando. A diferencia de la defensa pública penal, que no cuenta, sí tiene esa viabilidad, pero le es muy difícil, porque te estoy diciendo que cada abogado de la defensa pública penal a veces les van asignando hasta 25 sindicados en una audiencia. Entonces sí es muy difícil para un abogado ponerse a trabajar un recurso legal diferente o separado de un proceso penal cuando tiene a 24 personas más. Hugo, palabras finales en este caso. ¿Qué le puedo decir, compañeros? Pues una sentencia simbólica, bien se dice, 518 años, no lo van a cumplir. Además, estas personas están sujetas a otras investigaciones penales por el tema de extorsiones, entonces sería una sentencia simbólica para las personas que resultaron fallecidas y las personas que resultaron heridas, que a estas personas se les encontró culpables de ese atentado en el Hospital General, cuando las personas llegaron a solicitar un servicio por alguna enfermedad, por algún examen. Incluso se habla que algunos habían llegado a donar sangre a un familiar para poderlos atender en los quebrantos de salud. Entonces se les podría decir que se hizo justicia de parte del sistema de justicia de Guatemala. Gracias, Hugo, por haber estado esta tarde con nosotros y por compartir parte de la experiencia que viviste este día cubriendo esta noticia en donde se ha dictado la pena en contra de estas personas responsables de tirar una granada a las afueras del Hospital General San Juan de Dios en el año 2015.